haciendo nada por el Señor, o muy poco, y que tienes miedo de proclamar su palabra, no temas, decídete. No necesitas que seas sabio, perfecto o sabia. Basta la disponibilidad de tu alma y de tu corazón, y decir sí a la llamada que se te hace, y responder, porque mientras se camina, vamos aprendiendo, vamos creciendo, y el Espíritu Santo nos va guiando. No hay que tener miedo de poder servir al Señor. Ese temor inicial se rompe con la alegría de uno poder dar y compartir la fe. Y cuando la fe se da, como dice la misma iglesia, la misma fe nuestra crece. Si quieres crecer en tu fe, debes darla y compartirla. Así que nos gozamos en el Señor de poder dar este apoyo a ustedes, hermanos y hermanas catequistas, a ustedes que tienen esa aventura y esa misión específica en la comunidad cristiana. Ustedes que están animando, educando, acompañando. Ustedes tienen entonces una oportunidad de aprovechar un espacio que les entusiasmará en esta misión que el Señor mismo les encomienda. Así que vamos a compartir algunos decálogos del catequista, vamos a hablar también de las tentaciones de los catequistas, algunos elementos importantes vamos a ir incluyendo de la misma vivencia o la formación o los mismos espacios vivos de las pedagogías que viven. Escogió también a otros 72 y los mandó de 2 en 2 delante de él a todos los pueblos y lugares donde tenía que ir él. Y les dijo: ciertamente, la mies es mucha, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son muy pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la mies que mande más trabajadores a la mies. Vayan pues, y miren que les envío, como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde lo reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya allí y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no lo reciben, salgan a las calles diciendo: hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una palabra muy bella, muy especial, que se dedica a los catequistas. Hoy día se habla de la iglesia en misión, o la iglesia de comunión, y la misión como la comunión. La comunión de la iglesia es posible cuando crecemos en la fe. La misión, y el Papa Francisco nos está hablando siempre de la alegría de ser discípulos, misioneros y misioneras. Y la catequesis es fundamentalmente, es eso, una misión, que es la prolongación del querigma, es decir, lo central de la catequesis es el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la catequesis se extiende esta gran verdad o esta gran proclamación de la fe, central de la fe, con las diversas verdades enseñadas en la iglesia y las experiencias vivas de la fe que en ella se realizan, las experiencias de oración y de la iniciación misma a vivir en familia y en comunidad. Y este texto es un envío muy especial. De 2 en 2, mandó a 70 discípulos y los mandó así, de 2 en 2 delante de él. Es decir, a la misión se va con el Señor y el Señor siempre nos acompaña, nos manda y Él va acompañándonos, pero no nos deja solos. Los catequistas, es bueno que no estén solos. Hay catequistas que se sienten muy suficientes y entonces quieren dar su catequesis ellos mismos, pero es bueno siempre la compañía y el apoyo de otro compañero, compañera, hermano, hermana, y hacer juntos esta guía de la misma catequesis. Porque hay que apoyarse para evitar la suficiencia de los discípulos y para poder prepararse bien en humildad. Y la necesidad de la urgencia de crecer en la fe. Esa es una misión muy grande, para no quedarnos ahí descuidados en la fe. Y la gran maravilla del Ecuador, que es el país modelo de la catequesis en América Latina, la gran experiencia
de la catequesis es que se lleva un proceso muy especial en los años diversos que se tienen en la misma catequesis, un proceso del cual los catequistas deben ser bien responsables. Hoy día se intenta entonces también hacer una catequesis en la que se comience desde edad más temprana, de acuerdo a los ritmos académicos y escolares que se tienen en los diversos países. Entonces, comenzando con los diversos ritmos escolares, se va llevando los procesos. Ya algunos comienzan con una iniciación de infancia misionera y pasan por ahí a los 7 años, 8, ya a la formación, al primer nivel de primera comunión. Y ahí vienen entonces los niveles diversos, pasando por el año bíblico hasta llegar a la confirmación y después pasando a los grupos de jóvenes. Así que, y después a los grupos de adultos, a los grupos de parejas, a los grupos de movimientos y comunidades, a los grupos de ministerios de iglesia, y la catequesis nunca termina, porque siempre estamos en formación. Y entonces un buen catequista, una buena catequista, sabe que cuenta primero con las familias, porque un catequista representa al sacerdote, que no alcanza en realidad a veces, o mejor, no alcanza, su tiempo no le da para estar dando las catequesis y no puede hacerlo porque la iglesia es de todos y todos podemos catequizar y evangelizar. Representa al mismo sacerdote, pero ya sabemos que el sacerdote ya está a nombre del señor obispo y del Santo Padre. Y entonces es toda una comunión ministerial que hay en la iglesia, pero no solamente los catequistas y las catequistas representan también esta dimensión de la iglesia, sino también a los mismos padres y madres de familia, con quienes está siempre en comunión, y por eso es que a las familias va llevando a la paz, y va llevando que esa misma catequesis sea una evangelización para las familias y la participación de las familias en momentos especiales y incluirlos en los procesos catequéticos, porque los primeros catequistas son los verdaderos padres de familia. Y es eso lo que se nos anuncia, y en esta palabra que hemos proclamado, nos invita así a proclamar que el reino de Dios está cerca. Y esa acogida bella que debemos tener para los que nos ayudan en la evangelización. Bueno, podríamos decir muchas cosas más, pero lo importante es que no importa las pruebas, estar disponibles. No, dice, no lleven nada para el camino, no lleven muchas cosas, no se detengan. Es decir, es urgente, es importante, hay que hacerlo, es un mensaje de salvación. No busquen la paga, háganlo con la gratuidad, porque ser catequista es agradecer a Dios los dones que nos ha dado, y el catequista simplemente está agradeciendo a Dios tantos dones, y lo más bello es agradecerle a Dios con estos servicios de evangelización. No lo digo solo para los catequistas, todos los que prestan diversos ministerios y servicios en la iglesia no es porque están siendo demasiado generosos, lo son, y bendito Dios por su generosidad, pero es más una expresión de gratitud, porque Dios nos ha llamado a pertenecer en su iglesia y vivir nuestra fe en iglesia, proclamando con alegría esta experiencia de la fe. Ya voy a ir profundizando algunos elementos, pero sí vale la pena hacer la oración del catequista, aquella oración famosa que nos motiva bastante y que lo hacen los catequistas antes de entrar en otros bellos contenidos. Mire qué bonita esta oración, y dejémonos guiar en la presencia del Señor, de María Santísima, de la fuerza del Espíritu Santo que nos mueve siempre a dar testimonio y a proclamar el reino, y a pedir la intercesión de los santos que siempre se han dedicado a la formación catequética, religiosos, religiosas, padres, madres de familia, tantas personas que en santidad nos han llevado a la experiencia catequética. Basta pensar en el santo hermano Miguel, en las experiencias catequéticas, pero a otros santos y santas, San Juan Eudes, San Juan Bosco, el mismo San Ignacio, con todas sus experiencias, Santo Domingo, todos ellos, todas estas familias dedicadas también a la formación cristiana y a la formación integral de tantas personas, porque hacia allá va la catequesis, una respuesta integral a la experiencia de la fe que nos hace vivir nuestra vida en medio de las realidades del mundo. Por eso esta oración del catequista, mire qué bonita. Me has llamado, Señor, a continuar tu obra de anuncio del reino, que inauguró entre nosotros Jesús tu Hijo y nuestro hermano. Con los profetas te quiero gritar. Mira, Señor, que no soy más que un niño que no sabe hablar. Pero a pesar de todo, aquí estoy para cumplir tu voluntad y anunciar a todos que tú eres Dios, el Dios del amor. Tú, Señor, conoces muy bien toda mi vida y mis dudas y mi fragilidad y mis pasos vacilantes. No puedo presumir de nada. Solo quiero que mi vida esté a tu disposición, como lo estuvo la de María, la creyente sencilla, la madre buena. Señor,
que sepa hacer resonar tu mensaje en mi grupo, en mi comunidad cristiana, en todos los lugares donde transcurre mi vida. Señor, que yo sea un instrumento para que la buena nueva llegue a todos y se haga un solo rebaño, y tú seas nuestro único pastor. Amén. Hermoso, así es como oramos y pedimos esta gracia del Señor, sabiendo que somos indignos, que somos frágiles, que tenemos dudas, que a veces vacilamos, nos cuesta perseverar, pero Dios nos ayuda a resonar este mensaje de alegría. Nos ayuda a poder ser instrumentos de la buena nueva. Nos permite el Señor a construir su reino para que Él sea nuestro gran pastor. Tomamos entonces este tema musical y nos alegramos y bendecimos, queridos hermanos y hermanas. Tantas cosas que podemos hablar sobre los catequistas, las catequistas, que hacen este camino de fe con Jesús y que nos ayudan a caminar y a crecer en la fe. Y es importante que tengamos en cuenta diversos elementos que nos permiten a nosotros motivarnos aún más en la experiencia maravillosa de la catequesis. La catequesis, que es, como ya lo he venido insistiendo, es un espacio de crecimiento espiritual, un espacio de dar testimonio de la fe con alegría, un espacio de formación, un espacio de experiencia viva de fe. No es simplemente, como lo vamos a ver más adelante, una simple clase. Simplemente como si estuviéramos en la escuelita o en el colegio o en la universidad para responder simplemente a los contenidos académicos. Sí, necesitamos aprender y memorizar muchos elementos de la experiencia de la fe. Pero combinamos esta experiencia de aprendizaje con experiencias vivas de la fe para poder hacer el crecimiento también personal. No simplemente de la mente, sino también se forma la mente con el corazón. Bien, vamos a ver algunos elementos para los catequistas. Hoy hay muchos textos, libros, directorios que nos hablan de la catequesis. Y hay muchos espacios de formación. Hay escuelas de formación. Se ofrece hasta por internet cursos para que los catequistas se formen. Hoy hay oportunidades maravillosas. Aunque no alcanzaras en forma presencial, tienes la oportunidad de formarte. Basta preguntar a los sacerdotes en los diversos lugares que cómo hacen para formarse más, participar de diversos cursos de formación. Porque así es, los catequistas son los primeros que reconocen la necesidad de formarse más y más. Pero, por ejemplo, del Directorio General de la Catequesis, uno puede sacar algunos elementos de la formación de los catequistas. A ver, uno de los elementos importantes de los catequistas es la propia comunidad cristiana. Es decir, los catequistas quieren trabajar en la formación de la comunidad cristiana. También los catequistas deben desarrollar esa capacidad, esa actitud, habilidad para comunicar el mensaje evangélico, comunicar el santo evangelio. Los catequistas también, dice así el Directorio General de la Catequesis, nos dice también que los catequistas ayudan entonces a los que enseñan y a los que instruyen, y ellos mismos tienen una conciencia viva de la iglesia. Son testimonios vivos del evangelio. Y entonces pueden capacitarse para proclamar el nombre del Señor. Se necesitan catequistas que sean maestros, educadores y testigos. Ojo, mire a la vez, mire unas características muy importantes. Un catequista es maestro. Y Dios nos va enseñando porque el maestro es Jesús. Educadores, porque van aprendiendo sobre algunos elementos, pedagogías, dinámicas, formas de dar la misma catequesis. Pero testigos, son coherentes. El Directorio General de la Catequesis dice en el número 237, nos habla de esto. A ver, también otros elementos muy importantes, los catequistas, todos, no pueden olvidarse de su misión en la iglesia. Y darse cuenta que si son laicos, junto a los sacerdotes y los religiosos, se integran en esta única y grande misión. También ya es importante ir creando todas esas pedagogías en los procesos catequéticos, y ya se ha trabajado maravillosamente, pero aún debemos implementar mucho mejor, porque las pedagogías se renuevan a nivel educativo, pero fundamentalmente la experiencia de la fe y del Espíritu Santo también, que nos va guiando. No se quieren catequistas que improvisen, sino que preparen una acción catequética con conciencia, en la cual nosotros queremos dar lo mejor de nosotros mismos, formándonos de la mejor manera.
Pero también nos permite a nosotros, los catequistas deben ser, como dice el directorio en el 238, catequistas como, ante todo, formarse como personas, como creyente, como apóstol. Son 3 elementos importantes. Ser personas, es decir, una persona que busque la integridad de su vida, un creyente que sea convencido de la fe, y un apóstol porque pues está en estado de misión, es capaz de salir al apostolado y lo espera con alegría, esta experiencia de vivir la experiencia del apostolado. También otro muy importante, el saber muy bien los contenidos claros de la catequesis, y por eso es tan importante esta formación doctrinal, como ya les venía mencionando en la parte inicial, pero en el número 240 del directorio se nos habla de esto. Y qué importante eso. Y esa formación, por eso es tan importante participar de los retiros, de los cursos de formación que se dan en la parroquia, de los cursos que se ofrecen en las vicarías, de los cursos que se dan a nivel diocesano, de cursos de formación que se dan en institutos educativos de teología, o institutos de formación de laicos, o institutos diversos en internet que nos van enviando, y son facultades a nivel a distancia que nos van dando formación, ya les había mencionado. Por eso es importante esto. Un catequista, y es otro punto, un catequista debe facilitar el crecimiento de una experiencia de fe, ¿ve? De la que él no es dueño. Nosotros, la fe es un don que se comparte, y nosotros facilitamos el crecimiento en la fe de los demás. Y es eso, facilitadores. Otro elemento muy especial, y es todo un arte, ¿ve? Es ir aprendiendo el estilo propio adquiriendo un estilo bonito en la propia catequesis, a partir de su propia personalidad también y de las pedagogías que se proponen en las mismas catequesis. Y ahí vale la pena. Estos elementos tan sencillos, pero para no olvidar que hay directorio de catequesis que debemos conocer. Otro elemento importante, bueno, además de eso hay documentos y todo eso que se van estudiando. Para eso vamos pero el esencial es la Biblia, ¿no? Se parte de la Biblia y el catecismo. Y con esa base fundamental nos vamos complementando, y los textos que nos ofrecen las diócesis o las conferencias episcopales para poder llevar a cabo los diversos procesos y las diversas temáticas en los niveles correspondientes. Eso es clave. Otra cosa que me gusta decirles, que quiero decirles, es clave. Hacer la catequesis, realizar la catequesis, llevar a cabo la catequesis. Se necesitan varias palabras, a ver. Presencia, acogida, respeto, saber mirar, saber callar, saber escuchar, saber encontrar, saber, es decir, o mejor, conocer. Y lo otro es crear comunidad. ¿Cuántas les dije? Eso es bien clave, y voy a desarrollarlo, simplemente voy a decir una frasecita de cada uno, porque sí vale la pena. Recordemos las palabras propias de la catequesis. Esas palabras, presencia, ¿sí? A ver, la presencia, llamémoslo así, saber estar, hacer todo en presencia de Dios, ser positivos en nuestra manera de estar, una presentación digna de nosotros mismos, y un sentido maternal y paternal, si así lo podemos decir, o una acogida de un maestro o una maestra que sabe sentirse, mostrarse agradable. Presencia para no estar ausentes y llegar antes. En las catequesis tú debes estar media una hora antes, disponer el lugar, prepararte bien. Cuando ya lleguen los niños y los jóvenes o las personas adultas en catequesis, porque ahí están también algunos catecúmenos o personas en formación. Las personas te encuentran, no te esperan, tú llegas antes. Y esa presencia es importante. ¿Para qué? Para la segunda situación, que es la acogida. La acogida es saber recibir, saber saludar, saber sentirnos unos con otros, hacer sentir bien a los demás. Porque es la clave. Personas quieren estar en la catequesis y te van a poner más atención si sabes acoger, si sabes hacer sentir bien, si sabes dar importancia a cada uno, si haces preguntas sobre cada uno, de cómo están, hasta cómo están en su casa, en la medida que les conocemos. Pero la acogida, el abrazo, el saludo, depende de los tipos de saludos que a veces si ya están jovencitos o niños, pero una acogida, la sonrisa, es muy importante. Cuidadito con esa actitud autoritaria que a veces se mandan ciertos catequistas y ciertas catequistas creyéndose los mandamases y los jefes. No,
Somos animadores, esa es la palabra y ya la he dicho varias veces. Animadores. Y los animadores somos positivos, pero claro que no estamos siempre con una cara en que perdamos la seriedad. Pero sí, la bondad y la amabilidad es importante, que no vayamos a perder la autoridad necesaria, pero la autoridad se gana con la bondad. Es eso. Lo otro, respetar. Tercero, primero presencia. Segundo, acoger. Tercero, respetar. El respeto. Es que es importante respetar al otro. Sin empujar, sin imponer, sin gritar. ¿Ve? Sin hacer caer mal al otro, porque a veces ponemos en ridículo a un niño, a una niña, a un joven, y nunca más nos vuelven a participar en la catequesis. Nos falta respeto, o ponemos en ridículo por una actitud, o dejamos que los demás compañeritos y compañeritas se burlen y falten al respeto. Entonces pedimos que tengamos con todos la consideración necesaria. El respeto, ¿cómo se hace en toda clase, en toda formación educativa? También se debe vivir en el espacio de la catequesis, el respeto entre los catequistas y los que están catequizando, o los catequizados, también entre los mismos compañeritos y compañeritas de la catequesis, para fomentar un ambiente bonito de respeto y de amistad. Otro elemento muy importante, el observar, más que dice que mirar, pero es mejor el ver, el observar. Es importante para ver si te están entendiendo. Observa bien las miradas de los demás, sus actitudes, sus posturas. No para que estés llamando siempre la atención y señalando, no, sino para motivar o para indicar y también para hacer reconocer la actitud en la que están en forma bondadosa. Mirar para comprender las emociones, o ese ver para entender el estado emocional en que están llegando a las catequesis, los diversos niños y jóvenes. Entonces eso es importante, hasta los mismos adultos, de saber comprender, saber ver y llegar al corazón, leer en los ojos como otro dice, pero eso es importante. Otro elemento que es importante en la catequesis, callar, medir las palabras es importantísimo, saber pronunciar las palabras justas. Y si usted se equivoca cuando en una situación de lo que está hablando, no tenga pena, no se avergüence y reconozca, bueno, disculpen, o decir, no, es esto. Y si no sabe, bueno, vamos a investigar, porque es eso. Pero es lo importante de callar, sobre todo si ya sabes cosas de algunos de los catequizandos, porque ya se te ha confiado y son secretos. Tienes que guardar como si fueras un confesor y una confesora. Callar es importante. Y callar hasta ciertas cosas que no se dicen en público. Hasta ciertos tipos de defectos que aparecen, nosotros lo vamos corrigiendo personalmente. Hay cosas que se corrigen personalmente para ayudar a crecer. Callar situaciones que los padres nos han contado, los papás, sobre los hijos, para que nosotros podamos acompañarlos. Callar para hablar con ellos con mucha prudencia y con la bondad y el respeto que se merece. Y el saber callar. Y callar también para hacer los silencios necesarios para que Dios nos enseñe interiormente cuando preparamos las catequesis. Eso es importante. Ese callar hace parte también de cuando nosotros estamos preparando, pidiéndole al Señor que nos ayude. Otro elemento muy importante es escuchar. ¿Ve? Poner en sintonía el corazón con el oído para comprender a los demás. Escuchar para cuando hay una pregunta, tener, así sea, la pregunta más simple, hasta la más ridícula, como decimos a veces. Esa pregunta tiene una razón. De saber escuchar para cuando pregunten. Saber escuchar cuando alguien da una razón y una opinión. Saber escuchar para responder emociones en forma justa. No simplemente autoridad que calla, sino el catequista debe tener muchos grandes oídos. Más oídos, ojo, más oídos que palabras. Por eso siempre dice una buena catequesis, el catequista habla más o menos ¿cuánto será? Un 20%, 30-40% habla por sí mismo, pero lo demás viene siempre en las dinámicas y el ejercicio de compartir. El escuchar es muy importante porque nos permite a nosotros la profundización y el refuerzo de los contenidos. Y hoy día menos, hoy día es muy difícil porque hoy los nuevos niños y jóvenes no están ya dispuestos a escuchar demasiado tiempo. Necesitamos entonces la creatividad en las pedagogías para nosotros no tenerlos sentados hablando nosotros todo el tiempo. Ya sabemos que en los textos mismos se están proponiendo nuevas pedagogías y los textos se están renovando. Y cada vez necesitamos textos más renovados todavía que nos den dinámica, una dinámica más efectiva para poder llevar este ejercicio catequético.
Otro elemento, encontrar, salir a donde está el otro y darle palabras de ánimo. Encontrar. Tienes que siempre el respeto, pero encontrar es salir al encuentro, es decir, buscarlos. Alguien no llegó a la catequesis, ¿qué pasaría? ¿Qué pasará en su casa? ¿Cómo estarán? Llamar y si no tiene, ir a buscar personalmente. Esa es la gran responsabilidad del encuentro. Y encontrar también para que sepamos estar juntos, pero también para pronunciar palabras vivas que a veces ni se esperan, pero llegan de tanta alegría y de tanto consuelo. Cuando los niños llegan, o los jóvenes llegan a la catequesis y llegan en estados así anímicos, ellos deben salir alegres de la catequesis, porque el catequista es signo de esperanza y de vida. Saber, hay que saber, dar razón de la fe que nos habita. Saber, decir, poder aclarar las dudas de la fe, pero hay un saber espiritual que aún es más hondo que los mismos aprendizajes que tenemos. Por eso no basta que sepas con la mente. Debes pedirle al Señor que te dé un saber desde el corazón. Y eso es hermoso, porque el saber desde el corazón hace que lo que tú digas en la catequesis ya penetre a la mente y al corazón de los niños y los jóvenes que son a quienes estás guiando. Por eso es la alegría de poder saber, dar razón de la fe que nos habita. Y lo otro es la comunidad. Comunidad es el origen y la meta de la catequesis. Oigan esto. La comunidad es el origen y meta de la catequesis. Y esto que les estoy diciendo lo pueden encontrar en la agenda del catequista que a veces se distribuye. Está en la Arquidiócesis de Quito, por ejemplo, y en otras agendas. Estos elementos tan bonitos. La comunidad. ¿Ve? Y es una agenda muy práctica porque ustedes tienen la manera de ir llevando todo el proceso del acompañamiento de la catequesis y una catequesis bien llevada con los diversos, de alguna manera, las asistencias y los diversos objetivos. Pero a ver, comunidad es el origen y la meta de la catequesis. Hacia allá, para hacer iglesia. Yo quedo tremendamente impresionado cuando después de varios años de catequesis, los jóvenes ya no quieren regresar a la iglesia. Ya quieren vivir la fe a su manera. Creen que ya se les acabó el camino. Evaluémonos cuál es el error nuestro en los procesos catequéticos. Unos pocos se quedan en el grupo de jóvenes y entonces logran perseverar y seguir. Pero ¿por qué la mayoría se van? ¿Por qué la mayoría no permanecen? Porque tal vez no les estamos ofreciendo los siguientes pasos del proceso catequético de la fe o las siguientes experiencias de vida de comunidad. Pero no tenemos claridad en los siguientes niveles. Pero también es porque nuestras metodologías, nuestras experiencias de fe transmitidas, nuestra manera de acompañar y de vivir la catequesis ha sido tan aburrida, ha sido tan pobre, que no ha creado entusiasmo en la fe, no ha creado experiencia de fe. Y en ese estado, ¿quién va a querer volver a la iglesia? ¿Quién va a querer vivir así? Por eso es tan importante que los que participan en catequesis puedan vivir experiencias vivas de fe. Ya vienen sus encuentros, en sus retiros, porque en la catequesis hay un espacio de oración, en la que se deben aprender las demás oraciones. Yo siempre le digo a los catequistas, siempre insistan por periodos en ciertas oraciones que se deben ir memorizando, pero también espacios para la oración que va brotando del corazón y a crear personas, niños y jóvenes orantes. No simplemente que recen, sino que también oren, pero que también tengan, además de los espacios de retiro, espacios de liturgias adecuadas para ellos. Por ejemplo, se le puede proponer a los sacerdotes que una vez al mes se haga una Eucaristía particular y especial para los niños y jóvenes, y puede ser aparte los de primera comunión o los de confirmación, y así sería un mes uno y otro mes otro, una celebración. Obvio que a veces tenemos la celebración con los padres de familia y con los niños y niñas de la catequesis, pero no les trabajamos bien su nivel experiencial porque tenemos que dedicarnos a un grupo amplio. Pero algo particular, eso también se puede pensar para crecer en la experiencia de la fe. Pero también proponer experiencias orantes que se vayan trabajando entre catequesis y catequesis, que a veces dejamos simplemente tareas muy académicas pero no experiencias de oración. Bueno, eso es un elemento muy sencillo, pero bueno, volvemos de nuevo. La comunidad es el origen y meta de hacer la catequesis, ser comunidad. Es decir, irnos integrando haciendo el camino de la fe para convertirnos en discípulos, discípulas, servidores de la comunidad, porque esa es la meta hacia donde deben llegar los niños y jóvenes, y también para prepararse para la misión que Dios les encomienda en la vida, ya bien su carrera, su trabajo, su profesión, dar testimonio de la experiencia de la fe en el mundo, y también cuando se realicen algunos en la vida consagrada,
Algunos como sacerdotes, porque tantos en catequesis o catequistas se pasan a una vocación más comprometida todavía en la vida religiosa o en la vida sacerdotal, y esos son llamados muy bellos que Dios hace a través de la catequesis, pero también a una experiencia matrimonial maravillosa, es una consagración bella de la pequeña iglesia que es la familia, y entonces formados ya en esos principios de una catequesis vivencial y experiencial, se puede vivir realmente una vida de familia muy bella, porque se han hecho procesos especiales en los diversos momentos y etapas de la experiencia catequética. Por eso, hacer comunidad, hacer familia, sería la meta, para que después, siendo como padres, puedan formar a sus hijos, a sus hijitos e hijitas en las experiencias mismas, vayan transmitiendo la experiencia misma de la fe. La fe que se recibe es fe que se da. Y ya muchos de ellos entrarán a los ministerios de servicio en la iglesia. Qué cosa tan bella, según las posibilidades, porque depende de las etapas y circunstancias en las que cada uno se va encontrando, pero todos siempre tenemos un puesto, una misión en la iglesia, porque somos bautizados. Bien, esos son elementos muy especiales que a nosotros nos ayudan, nos inspiran, nos sostienen. Así que esa es una experiencia que quería compartirles. Pero otros elementos que yo también quiero compartirles. Va avanzando el tiempo, pero no puedo dejar pasar ese camino, ese proyecto de vida, ese seguimiento que se hace desde la catequesis. Son elementos muy especiales y quiero que los compartamos, que los vivamos. Pero antes de compartir esto y unas tentaciones de los catequistas, quiero invitarles a que compartamos este tema musical. Y bien, qué hermoso poder caminar como catequistas con Jesús, colaborarle en la obra de su reino, ser testigos de su reino. Y así estamos compartiendo este espacio aquí en la Radio María para motivar algunas vivencias y experiencias de la misma catequesis. Pues yo nunca les había dado un programa como este. Sí he dado algunos cursos de formación de catequistas, en la universidad también he dado cursos de la misma clase de la catequesis, pero cosas más prácticas, ¿sí? No quiero que no dar mucha teoría, sino cosas sencillas y prácticas que nos ayuden a nosotros a dar testimonio de la fe. A ver, por ejemplo, yo voy a hablar más bien de unas condiciones para vivir este camino de la fe y después hablo de las tentaciones. Por ejemplo, una de las cosas que es muy importante en el camino de la fe es reconocer que Dios nos invita, o de ser catequistas, es que Dios nos invita a servirle y es un llamado. Y lo hace a través de otro catequista, lo hace a través del sacerdote o de la religiosa, lo hace a través de los mismos papás que les dicen: hijito, hijita, ayuda en la catequesis. Entonces Dios nos va llamando a través de diversos medios. No somos dignos, no somos capaces, pero nosotros aceptamos libremente esta invitación y este llamado en nombre del Señor. Otra cosa muy importante, es que cuando ya uno se entrega a la misión con Jesús, tiene la confianza de que está caminando con Él y que Él le va a permitir encuentros personales con Él. Y por eso es tan importante ya el que entra en esta catequesis, en este caminar, ya empieza una vida de oración más profunda. Sí, ya simplemente da la catequesis como una teoría, sino que ora primero lo que va a anunciar. Y entonces tiene una experiencia más personal con el Señor y va creciendo en su experiencia. También está listo para hacer un sacrificio de entrega por amor, en alegría, porque es una aventura de fe muy bella cuando damos la catequesis, cuando somos servidores del Señor en la catequesis, cuando vivimos esta misión, de no tomar miedo, no tener temor de hacer el sacrificio y de esta bonita entrega para perseverar en nuestra misión y estar disponibles en esta misión, en confianza. Porque Dios nos ayuda a vencer los miedos y toma nuestras capacidades y debilidades y el Señor nos usa. No tenemos miedo de entregarnos, de darlo todo, porque Dios no nos quiere dar pedacitos, sino que nos entregamos. Y sobre todo por la gratuidad que tiene el servicio del Señor, sin esperar recompensas pasajeras, sino la gran recompensa, que es la recompensa de la salvación, la recompensa del cielo. Dios nos pagará esta gran misión en el cielo. Pero hay que creer en que tenemos el poder de Dios que nos acompaña. Hay que creer que Dios va guiando nuestra travesía y nuestra ruta, nuestro proceso catequético. Hay que saber que debemos ser fieles a la verdad y a la iglesia y estar en coordinación con los catequistas y con el sacerdote. Ser fieles a la verdad, no predicar así cosas a medias, como lo voy a decir más adelante. Por eso, declarar siempre y dar testimonio del nombre de Cristo, convencido del amor que le tienes al Señor. Que tengas docilidad al Espíritu Santo, que puedas tener esa voluntad firme, que te vigiles a ti mismo y a ti misma,
para que puedas preparar, para que puedas luchar contra las tentaciones y el pecado, para que puedas conocer los secretos de Dios y puedas transmitirlos en la catequesis, para que puedas enfrentar las tormentas que a veces se pueden presentar en la experiencia de la evangelización, porque a veces el mal quiere hacerte salir, pero tú perseveras porque el amor de Dios está contigo. Y entonces sabes el plan de Dios para tu vida. Puedes amar con un corazón grande a quienes están contigo, pero lo amas en el amor de Dios. Eso es lo tremendo, porque a veces muchos aprovechan la catequesis para enamorarse nomás y entonces dan mal ejemplo, sino que se debe darte ese testimonio y de ser solidario hasta con las familias de las personas, de los niños o jóvenes o personas que están en nuestra catequesis. Tener mucha alegría, eso sí, muchísima alegría, y sobre todo, como nos insiste también el Santo Padre, esa alegría cargada con un sano humor. Eso es bien especial. Y lo último que quiero decir es porque se me fue el tiempo y tenía tanto, pero es que hay muchas cosas que se pueden decir en las experiencias mismas de la catequesis. Pero digamos, algunos elementos que yo a veces he compartido con los mismos catequistas. Las tentaciones. Tenemos tentaciones. Y es importante reconocerlas y saberlas vencer. La primera tentación es como el mesianismo que uno a veces puede tener, o creerse el centro de la catequesis, desplazando lo más importante que a veces es Dios, o mejor, que es Dios, porque Dios está al centro de la catequesis. Hay que olvidar que es Dios el centro de nuestras catequesis, ¿ve? Que se realizan en iglesia. Lo otro es perder el sentido de coordinación, ya con el párroco o con los que coordinan en la catequesis o con el grupo de la catequesis. Entonces, perdemos el sentido de coordinación. Eso es grave, porque diríamos como que vienen muchas distracciones y muchas dificultades. Es una gran tentación. Lo otro es ponerse a catequizar y evangelizar sin antes haber orado, sin antes haber preparado. ¡Qué terrible tentación! Por eso siempre propongo, las catequistas deben reunirse y encontrarse una vez a la semana antes de ir a dar la catequesis y preparar juntos con claridad y orden siempre las catequesis con las pedagogías que quieren proponer y la aclaración de las dudas que puedan tener. Por eso hay que prepararse. No basta simplemente mirar, sino estar juntos preparando. Sería bueno y bello poderlo hacer. Lo otro, anunciar y enseñar dudas en vez de certezas o decir es que no sé cómo es. No, si no tiene claridad, debe aclarar. Lo otro es ponerse en la catequesis a enseñar teorías que son como teorías vacías, que están muy lejos del Evangelio. Obvio que tenemos que recordar que el Evangelio integra todos los valores humanos que deben ser anunciados también en la catequesis. La otra, dentro de la catequesis hay que tener procesos de oración, como ya les había dicho antes. Otra, no descuidar eso. Hay catequistas que descuidan esto y van y dan una clase como si estuvieran en una escuelita o en un colegio de afán. No, hasta un buen colegio y una buena escuela oran y viven un proceso de oración. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros en la misma catequesis? Lo otro, no olvidar que ustedes son como papás y mamás en la vida de la catequesis, que deben llevar una buena autoridad. Una tentación es el autoritarismo, la suficiencia, el dominio. Recuerden ser buenos motivadores, ser afectuosos, líderes positivos. Llamémoslo así. Otro es mostrar preferencias evidentes. Uno ve los catequistas y las catequistas que le ponen más atención a unos niños o a unas niñas o a unos jóvenes que a otros. ¿Por qué? Porque van haciendo como lo que se llama una transferencia afectiva, y entonces no logran atenderlos a todos, y a los que están más frágiles los van descuidando y les dicen que son muy pésimos y les ponen disque malas notas, sabiendo que son a los que más deben acompañar. En la catequesis hay que evitar las malas notas, hay que permitir que todos vayan según su capacidad, ir creciendo y desarrollándose en las catequesis. La catequesis también es promoción humana. Otra tentación que hay es la falta de humildad para reconocer los límites y equivocaciones. Sí, debemos reconocer que nos equivocamos, que tenemos límites, y ahí es donde Dios trabaja, y ahí es donde nosotros crecemos. Reconocer, sí, me equivoqué, muchas gracias, vamos a investigar. Si no sabes, bueno, para la próxima semana vamos a investigar. O voy a traerles una mejor explicación sobre esto y más aclaración. Otro es considerar que ser catequista es un puesto de dominio o de privilegio, y se olvidan de que ser catequista es tener un puesto de discípulo y de discípula, llamados a servir el reino de Dios en alegría. Sin alegría no se puede presentar el Evangelio, ya vuelvo y lo digo.
Lo otro, descuidar su formación. Ya les he hablado mucho de esto. Lo otro, la envidia. Las tentaciones de catequista, a veces hay envidias entre ellos, entre competencias y rivalidades. ¿Quién dijo? Si somos testimonio de comunidad y de coordinación, ¿de dónde esas envidias? Si cada uno tiene los dones que ha recibido de Dios y cada uno Dios le va dando los dones que necesita y cada uno va creciendo. ¿Por qué esas envidias y rivalidades? No, la catequesis tiene que tener unidad y dar testimonio de que estamos unidos. Y si hay diferencias, nos perdonamos lo más pronto posible. Y lo otro es lo más terrible, la más terrible tentación, la falta de perseverancia y la mediocridad. Eso es bien, hay que tenerlos en cuenta, estas tentaciones que a veces suceden o que muchas veces ocurren. Pidámosle al Señor que nos bendiga, que nos asista y que nos permita vivir con gozo este testimonio, el de dar testimonio de la fe. ¿Ve? Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, ¿cómo no vamos a llevar la palabra del Señor? ¿Cómo no evangelizar? En el capítulo 8 de la carta a los Romanos se nos dice tantos que necesitan esta voz nuestra del Evangelio y prestar nuestros labios para que el Señor hable a través de nuestros labios. Por eso es importante y maravilloso poder estar en esta presencia, en esta actuación de iglesia, en esta misión de iglesia. No les se les olvide, maestros, educadores, testigos, elementos bien importantes para ustedes los catequistas y las catequistas, pero también eres una persona que creces como persona, pero eres una persona creyente, eres apóstol. Esos son elementos muy claves que debemos tener en cuenta en las vivencias de las catequesis. Y con alegría, con entusiasmo en el corazón. Y a crecer juntos. Yo les motivo a eso. Una catequesis es base de una comunidad y de una parroquia. Para mí yo siempre digo, sacerdotes, dichosos, su mano derecha, cuidemos, atendamos a los catequistas en guía espiritual, en crecimiento para ellos. Atendémosles en sus necesidades, en sus dudas. Démosles la formación necesaria, dediquémosles nuestro tiempo. Para ellos nuestro tiempo más privilegiado. Por eso, Dios sea bendito por el honor que nos da de dar la catequesis. Quiero terminar ya con esta oración y pedirle al Señor que nos asista con la luz de su Santo Espíritu. Sí, Señor, estamos ante ti. Y te bendecimos y te glorificamos, Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo, que nos enseñó y nos muestra la presencia de tu reino. Sí, Señor, tú eres grande, maravilloso, porque nos conduces a la salvación y quieres hacernos crecer en tu santidad a través del poder de tu Espíritu Santo. Madre María, llénanos de tu intercesión y de tu presencia, que a través de tu corazón inmaculado podamos saber llevar a Jesús como tú nos lo entregas, como tú nos lo enseñas. Madre María, tú que formaste a Jesús en las primeras enseñanzas de la fe, fórmanos a nosotros para dar testimonio del reino de tu Hijo, el reino del que tú eres testiga. Madre bendita, bendita eres, y pedimos que con tu intercesión y la de los ángeles y santos sean llenos de tu presencia, Señor, los catequistas, para que puedan acoger, para que puedan amar y respetar, para que puedan educar en la experiencia profunda de la fe, puedan llevar adelante esta formación de la comunidad de la iglesia. Señor, levántales en los desánimos, dales la unión en sus corazones, sana sus heridas si se encuentran divididos por dentro y quítales los miedos cuando no se deciden a servirte, porque tantos están llamados, Señor, y han tenido tanto miedo a decirte sí. Aquí estamos, Señor, porque tú nos guías, porque esta obra de crecimiento en la fe edifica nuestra iglesia. Alabanzas a ti, Señor, por tus bondades y tus misericordias. Bendito seas, Señor. Amén. Y llegamos así al final de nuestro compartir, de nuestro espacio, que lo hemos dedicado así a la catequesis. Y qué hermoso poder estar así, compartiendo estos elementos de motivación en nuestra Iglesia Católica. La formación y la responsabilidad que debemos vivir en el crecimiento mismo, en el conocimiento de la palabra, en la proclamación de las verdades de la Iglesia. Bueno, agradezco a Wilson, que ha estado con nosotros en esta técnica, y a todos ustedes que han participado de esta búsqueda de la Radio María, el espacio del alma que queda grabado en tu corazón.